¿Has tenido alguna vez un sueño? Quizá un recuerdo de tu infancia, tan vívido que casi tiene que ser real. No estoy seguro de si eso ocurrió realmente o no, pero he soñado con ello durante las últimas 2 semanas, y me aterra que nunca deje de hacerlo. Cada vez que cierro los ojos, comienza de nuevo, y cada vez es más vívido que el anterior. Eso no es normal para mí. La mayoría de los días no podría decir que he desayunado en la mañana, pero puedo contar cada detalle de ese suceso como si hubiera ocurrido hace un segundo. Es lo más aterrador que he visto en mis 30 años de vida. Y si no se detiene pronto, no sé qué haré. Tenía 8 años cuando supe lo que era el verdadero terror. La señora Winkler nos estaba enseñando matemáticas, con su pizarra cubierta de números y símbolos matemáticos, cuando mi mano se levantó. Mis dedos regordetes hicieron cosquillas en el cielo con anticipación. Llevaba unos 45 minutos tratando de hacernos participar en la clase, atrayendo las respuestas de unos niños que preferían estar jugando al aire libre o fingiendo ser Power Rangers. Cuando mi mano se levantó, parecía muy esperanzada. Tal vez pensó que por fin había llegado un alumno. Tal vez pensó que por fin había tenido un avance y que un alumno empezaría a devolverle sus respuestas. Cuando me llamó, aún puedo ver la sonrisa esperanzadora que se dibujó en sus labios pintados mientras decía mi nombre con grandes expectativas. Por desgracia, estaba a punto de romperle el corazón. ¿Puedo ir al baño, señora Winkler?, pregunté con mi voz aguda e inocente. Su cara se cayó, y como adulto, puedo entender esa decepción. Sí, coge el pase del pasillo cuando vayas. El pase de pasillo era una regla con la palabra pase de pasillo, escrita con rotulador mágico. Estaba manchada por muchas manos sucias, y mientras lo tomaba y salía de la habitación, mi mente adulta se preguntaba: ¿cuántas otras manos lo habrán tocado a lo largo de los años? De niño, lo único que me había preguntado era si podría utilizarlo como un sable láser convincente. Supongo que los niños tienen otras prioridades, ¿no? Hice un ruido y un zumbido durante todo el camino hasta el baño. Y cuando llegué al pequeño y achaparrado edificio, no sentí nada más que la necesidad de orinar. El edificio de ladrillo era lo suficientemente grande como para albergar 2 baños, uno de chicos y otro de chicas, y 4 estudiantes cómodamente dentro de cada uno. Recuerdo que era frío y húmedo en invierno, pero pensé que sería misericordiosamente fresco en ese abrasador día de verano. Al empujar la puerta, sentí que el aire frío me despeinaba. Sin embargo, hoy había algo que no encajaba en ese lugar. La oscuridad era opresiva, omnipresente, e incluso siendo un niño, podía sentir que algo era diferente. Me acerqué al interior y busqué a tientas el interruptor de la luz. Mis manos se deslizaron por las paredes viscosas, pero no encontraron nada. Sabía que aquí debería haber un interruptor de la luz, pero a medida que pasaba la mano por las baldosas húmedas, me daba cuenta cada vez más de las ganas que tenía de orinar. Finalmente, decidí utilizar el retrete a oscuras. Las sucias ventanas dejaban pasar la suficiente luz como para no estar en completa oscuridad. La puerta se cerró detrás de mí. Sentí que el aire la cerraba con fuerza y el sonido resonó en las paredes del baño. Las mugrientas ventanas me mostraron 2 urinarios y 2 retretes tapiados. Me metí en uno de los cubículos, ya que siempre me siento más cómodo sentado para usar el baño, y me puse cómodo mientras mi vejiga empezaba a vaciarse. Cuando empecé a hacer mis necesidades,
me di cuenta de un ruido extraño procedente del puesto de al lado. Los cubículos eran de bloques de hormigón, pintados de blanco brillante, pero no estaban enteramente empotrados en el suelo. Había una pequeña abertura en la parte inferior de unos 30 centímetros de altura por la que se podía ver el otro cubículo. Mientras me sentaba en la semiluz grasienta, oí un sonido como de barro goteando en el suelo. Cada 5 segundos, el barro caía y caía en el suelo. Debajo del sonido había otro más suave, como una respiración húmeda y pesada, tan baja que casi era inaudible. Ya había terminado de usar el baño, pero el sonido me hipnotizó. Nunca había oído nada parecido, y estaba fascinado y aterrorizado por ver que hacía un ruido así. Lentamente, me agaché para poder mirar debajo de la pared, demasiado asustado como para simplemente ir a abrir la caseta y ver qué había allí. Mientras mis rodillas se doblaban sobre el frío hormigón y mis manos se extendían sobre el áspero suelo, bajé la vista para mirar y vi algo que nunca olvidaré. Si en un cubículo estaba oscuro, en aquel era casi negro como el carbón. Cuando mis ojos se adaptaron, pude ver algo al otro lado que no se parecía en nada al barro ondulado o al pudín que se balancea. Era una masa movediza de algo que casi bloqueaba toda la abertura. Mientras observaba, se ondulaba y se agitaba sin cesar mientras el sonido de la respiración húmeda y dificultosa se hacía más fuerte. Al poco tiempo, era más que un ruido de fondo. Cubría el goteo con su coro húmedo y difícil. No podía apartar la vista. No podía alejarme de él hasta que algo redondo y enfadado flotó a través de la mugre y pareció notar que lo veía. Era un ojo. Me levanté en un santiamén, con las piernas recogidas hacia el pecho mientras me sentaba en el retrete y me aferraba a mí mismo. Me llevé la regla al pecho como un arma improvisada y traté de silenciar mi creciente terror mientras la respiración se volvía gruesa y agitada. La puerta del otro cubículo se abrió de golpe y agradecí a mis estrellas de la suerte que me había acordado de cerrar con llave la puerta de mi cubículo antes de empezar con mis asuntos. Lo que fuera que había en el exterior empezó a golpear la puerta. Sonaba como si las olas chocaran con un muro, y todo lo que pude hacer fue encogerme y tratar de no gritar, preocupado de que pudiera provocar a la criatura y empujarla a una mayor violencia. Golpeó la puerta una y otra vez, y al hacerlo, casi me pareció ver motas de lo que fuera que estaba hecho que se desprendían y salpicaban el techo y el suelo. Golpeó la puerta sin piedad y, para mi horror, pude ver cómo la sencilla cerradura deslizante se tambaleaba y se estremecía con cada duro golpe. Los sonidos que producía eran como una luz de barro, como el barro que se abre paso por un pasillo durante una inundación. Y yo sabía que en cualquier momento rompería la puerta y me cubriría. Entonces, afortunadamente, se detuvo. Lo que fuera dio un último golpe contra la puerta y luego se alejó con estruendo y salió del baño. Permanecí sentado, petrificado, sin poder moverme, durante casi 5 minutos antes de que por fin fuera capaz de controlar el temblor de mis piernas. Se había ido. Fuera lo que fuera, se había ido. Pero yo también quería irme antes de que decidiera volver. La cerradura no quería abrirse, pero lo hizo tras unos cuantos golpes fuertes con la mano. La puerta crujió hacia afuera sobre las bisagras deformadas, y me di cuenta de que la puerta del cubículo definitivamente iba a necesitar ser reemplazada. Cuando me giré para mirarla, pude ver varias manchas oscuras en el exterior, donde algo había golpeado su cuerpo viscoso contra ella una y otra vez. Algo goteó sobre mi hombro y mi grito se desprendió de las paredes como un pájaro asustado.
Me escabullí hacia atrás con patas de cangrejo. Mis rodillas se habían doblado y vi como algo espeso y fangoso goteaba del techo y caía sobre la baldosa agrietada. Miré hacia arriba y vi una docena o más de pequeñas estalactitas, o quizá fueran estalagmitas, colgando del techo. Rezumaban y amenazaban con caer. Su creación había tenido lugar muy recientemente. En ese momento, lo único que quería era salir, escapar, pero debería haber sabido que no sería tan fácil. No salió el césped amarillento del campo de deportes de mi escuela, sino un sombrío paisaje infernal de luces arremolinadas y olores acre. Mi mente infantil no lo entendía todo. Ni siquiera comprendía algunas cosas, pero sí entendía que había muchas montañas en movimiento y fuera que hacían que la del baño pareciera una hormiga. Las más pequeñas se reunían en torno a imponentes fuegos. La tierra marrón y polvorienta raspaba por su paso, y a su alrededor parecían triturar montañas que se alzaban hacia el cielo grasiento. Sus cimas estaban iluminadas por las escasas luces de los relámpagos. Podía ver imponentes centinelas de roca hechos de tierra viscosa siempre fluyendo. Era demasiado. Cerré la puerta y me hice un ovillo en un rincón entre el fregadero que goteaba y la pared. Me hice lo más pequeño posible. Me sentí como debe sentirse un bicho cuando está rodeado de humanos. Y mientras mi mente intentaba procesar lo que había visto, parecía a punto de romperse. ¿Cómo podría procesar algo tan grande sin volverme loco? El más pequeño de ellos apenas había sido contenido por ese baño. El más grande de ellos podría haber destruido ese edificio sin pensarlo. Mi mente no podía asimilar su gran tamaño, el conocimiento de esas montañas en movimiento. Así que hice lo único que podía para evitar que me volviera loco. Me dormí. El conserje me encontró allí, y cuando me tocó el hombro, dijo que luché y grité como un animal acorralado. Pero no le importó. Se alegró de haberme encontrado. Era de noche cuando me sacó del pequeño cuarto de baño, y tuvo que ser muy firme conmigo para que saliera en la oscuridad. Temía que fuera un truco. La oscuridad me recordaba la grasienta oscuridad de aquel lugar, y no fue hasta que mi madre nos vio salir y corrió hacia mí que supe que estaba de vuelta donde debía estar. Me llevaron al despacho del director. Allí me esperaba mi padre, mi profesora, el director y la policía. Mi padre me abrazó, estrechándome en su cálido abrazo, y mi profesor y el director me preguntaron dónde había estado. Cuando el conserje dijo que me había encontrado en el baño, mi profesora parecía confundida y el policía parecía agobiado. Dijiste que había registrado toda la escuela, dijo el director, no solo a mi profesora sino también al policía. Lo hicimos, incluso trajimos a los perros. Es imposible que un niño haya estado en el baño durante 2 días. Mi cara debió mostrar lo confundido que estaba, porque intentaron explicarse lo mejor posible. Me dijeron que llevaba 2 días desaparecido. Habían registrado el colegio, un código Adam, y habían buscado en todos los lugares a los que me gustaba ir, y en la casa de los amigos que había tenido una y otra vez. Intenté contar lo de los monstruos, lo del mundo raro lleno de cosas gigantes, pero se limitaron a negar con la cabeza y a decir que debía de haberme escondido todo ese tiempo. Creo que mis padres se alegraron de que estuviera a salvo, y el director no me castigó, aunque yo intuía que quería hacerlo. Creo que mi profesora me creyó cuando le dije que no me estaba escondiendo, mientras le tendía el pase de pasillo con una mano temblorosa. Ella sabía que yo era un buen chico, y que no solía causar más problemas que la media de los niños de 8 años. Al año siguiente abandonó la escuela, y me sacaron de su clase a petición de mis padres.
Cuando me vio en los pasillos después de eso, podría jurar que parecía casi triste de verme. Hace años que no pienso en ese lugar. Después de lo ocurrido, mis padres me llevaron a ver a una terapeuta y ella me ayudó a sacarlo de mi mente. Solo lo recordaba a veces en las horas oscuras de la noche, pero desaparecía con la misma rapidez. Sin embargo, ahora vuelve con todo lujo de detalles, y no sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Veo que las montañas se mueven mientras estoy en la puerta de ese baño, y sé que acabarán conmigo si me ven. Sé que, si ven un camino hacia nuestro mundo, acabarán con todos nosotros. Y tengo miedo de lo que veré la próxima vez que abra esa puerta. Era la primera vez que Omar iba al cementerio a visitar la tumba de su hermano mayor, el cual murió siendo aún muy pequeño. Sus padres le habían contado de él, pero nunca los había acompañado. Pero decidieron que Omar ya era mayor y podría unirse a la tradición familiar. El chico observaba con atención todo lo que había a su alrededor. Grandes estatuas de piedra con forma de ángeles, cruces de todos tamaños y con todo tipo de garabatos, y por supuesto muchas tumbas. Sus familiares, que ya conocían bien el camino, se movían ágilmente entre las lápidas, y a él lo dejaron un poco rezagado. Mientras se apresuraba para no quedarse muy atrás, pasó entre dos tumbas pisando un caballito de madera. Ya que sus padres se acostumbraban a llevar juguetes a su hijo difunto en sus cumpleaños, probablemente mucha más gente lo hacía, así que lo recogió para ponerlo en su lugar. Miró la inscripción de las dos tumbas, y en ambas había enterrado a un niño, lo cual le dificultaba un poco para devolver el juguete a su dueño. Así que lo dejó a la suerte, y lanzando una moneda, decidió dejarlo en la tumba a su izquierda. Se dispuso a salir corriendo para alcanzar a su familia, pero su pie se atoró con algo, y mientras estaba agachado tratando de zafarlo, le tocaron el hombro derecho, y una suave voz le susurró al oído: «Ese juguete era mío». Aunque el niño volteó lo más rápido que pudo, sus ojos solo percibieron una ligera forma translúcida que se deslizaba debajo de la lápida a su derecha. Aunque sus pies estaban listos para salir corriendo y quería con todas sus fuerzas hacerlo, no tuvo más remedio que tomar el caballito y devolverlo a su dueño, para después de eso jamás volver a pisar un cementerio. Había una vez un hombre con orejas. Ya ves, en la oscuridad de la noche, él vendrá por ti. Te arrastrará al bosque a gritar, y allí roerá tus huesos. Pronto vendrá el hombre conejo, para llevarte lejos de tu padre y tu madre. Pronto vendrá el hombre conejo, y tu alma le pertenecerá. «Catherine, para». Yo gritaba cuando la cantaba, y ella se reía y la cantaba más fuerte. Solo recuerdo la cara de mi hermana por esa sonrisa macabra que llevaba mientras me atormentaba. Crecimos en Nueva Zelanda, así que la canción fue algo que se nos ocurrió. Muchos de los niños la cantaban, pero mi hermana fue la primera en adaptarla a algo diferente de la original. Algunos niños habían añadido una letra creativa al original, normalmente algo sobre hombres pedorros o algo así. Pero Catherine la había convertido en una canción sobre el hombre conejo. Nuestros padres y los profesores de la escuela secundaria a la que asistíamos le prohibieron cantarla en el colegio. Lo tomó como una excusa para cantarla para mí en cada oportunidad. Normalmente la cantaba en voz baja, o en voz muy baja,
para que mis padres no la oyeran y así poder negarlo cuando yo acudía a ellos llorando por ello. De todos modos, era de mal gusto. Puede que el hombre conejo fuera una leyenda urbana, pero el hombre que iba secuestrando niños era muy real. Ese verano, 13 niños habían desaparecido en la ciudad en la que vivíamos. Todos eran de familias pobres, como la nuestra, que vivían en edificios de apartamentos, como nosotros. Siempre desaparecían en mitad de la noche después de haber sido traídos fuera de su casa, y siempre quedaba alguna señal que lo relacionaba, ya sea en la puerta, en la acera o en el costado del edificio en el que vivían. Siempre se dejaba una tarjeta de visita con pintura blanca en aerosol para que la policía la encontrara. Una cabeza de conejo blanca en un círculo blanco. La señal del hombre conejo. Mi hermana había empezado a tararear la cancioncilla después de la desaparición del 7º niño. La había oído en su habitación, repasando la letra mientras hacíamos los deberes. La tarareaba para sí misma, de esa manera distraída que tiene la gente cuando trata de entender algo. Mientras se esforzaba por resolver los problemas de las polillas, discutía consigo misma y hacía correcciones a la canción que estaba escribiendo. Yo me estremecí al escuchar lo que escribía, y creo que me convertí en su pequeño medidor de miedo. Cuanto más me estremecía, más letras escuchaba que se quedaban en su sitio. Cuando el colegio empezó en agosto, su canción ya había tomado forma y comenzó su reino del terror. Catherine y yo teníamos 2 años de diferencia. Yo había empezado 6º grado cuando ella empezó 8º, y parecía disfrutar aterrorizando a las otras chicas de mi clase con su canción del hombre conejo. Caminaba detrás de los grupos de estudiantes, tarareando la melodía al principio mientras iban a clase o a comer. Luego empezaba a cantar la letra para sí misma, en voz baja al principio, aumentando el volumen, hasta que algunos empezaban a oír lo que estaba cantando y se alteraban notablemente. Entonces, corría detrás del grupo y gritaba la última estrofa mientras los hacía gritar y correr en todas direcciones. Así es como se había ganado una suspensión de la escuela y un castigo por parte de nuestros padres. Por eso estaba en casa esa noche, la noche del 15 de diciembre. La noche en que el hombre conejo vino, efectivamente. Las dos estábamos castigadas esa noche, en realidad. Mi hermana estaba castigada después de haber sido suspendida del colegio por sus travesuras con el hombre conejo. A ella no le importó mucho. Estaba feliz de posponer su trabajo escolar y ver la televisión todo el día, y sufrir la ira de nuestros padres. A mí, sin embargo, me castigaron por alentar esas travesuras diciendo que había visto al hombre conejo. Pero no era una broma. No estaba tratando de alentar a Catherine en su mal comportamiento. Llevaba 6 noches seguidas despertándome, oyendo a alguien tararear esa canción y acercándome a la ventana para ver quién era. En realidad, no podía estar oyendo a nadie. Ahora me doy cuenta. Nuestro apartamento estaba en el 5º piso, con vistas al descampado y a la carretera que había detrás del edificio. Era imposible que pudiera oír algo. Sin embargo, sí podía. Recuerdo claramente haber oído el tarareo de la canción en un barítono ronco que sonaba como si estuviera justo delante de mi ventana. Las primeras veces que la oí, me acerqué a la ventana y miré hacia el terreno. A la luz de la luna, allí estaba él, en el camino. Un hombre vestido con un sucio disfraz de conejo gris, con los ojos amarillos y las orejas caídas casi alegremente. Mis padres me oían gritar y entraban corriendo a la habitación para ver qué pasaba.
Me encontraban en el suelo, gritando y señalando por la ventana, siempre hablando del hombre conejo. Después de la tercera noche, ni siquiera me asomé a la ventana. Me tumbaba en la cama y sollozaba mientras la canción se me clavaba en el cerebro. Sollozaba y los llamaba, gritando sobre el maldito hombre conejo, hasta que finalmente mi padre no pudo soportarlo más. Por eso, la noche en cuestión, ambas estábamos castigadas y nuestros padres estaban fuera. Se suponía que era una noche familiar. Se suponía que íbamos a salir a comer en familia, a ver una película, quizá a comprar un helado. En cambio, mi padre la usaba como un castigo para mi hermana después de que se metiera en problemas. Los tres salimos y nos divertíamos mientras ella se quedaba en casa y no lo hacía. A mi madre, sin embargo, le parecía un poco severo y llevaba toda la semana pidiéndole que lo pensara mejor. Eso lo había puesto un poco nervioso, y después de haber sido despertado por mis gritos durante toda la semana, había llegado a su límite. Me castigó a mí también, pensando que estaba tratando de alentar a mi hermana con toda esa tontería del hombre conejo, y anunció que él y mi madre iban a tener una cita en su lugar. Volveremos a las 10. Ustedes dos deben estar en la cama a las 8:30. Si llego y todavía están despiertas, serán castigadas severamente. Luego se habían ido, y durante unas horas nos habíamos llevado bastante bien. Catherine preparó la cena, celebrando pasta enlatada en el microondas, y luego vimos un poco de televisión mientras el atardecer y la noche avanzaban. No fue hasta las 8, cuando me levanté del sofá y empecé a ir a la cama, que ella empezó con sus viejas costumbres. Me preguntó qué estaba haciendo, y cuando le dije que iba a prepararme para ir a la cama, me preguntó por qué. «Ya has oído, papá. Si todavía estamos levantadas y él llega aquí, entonces nos meteremos en problemas. Seguro que tienes miedo de que el hombre conejo se entere de que estás despierta y venga a buscarte». «No tengo miedo». Mentí. «Sí lo tienes. Tienes tanta prisa por irte a dormir que el hombre conejo vendrá a espiarte mientras estás dormida». «Basta ya, Catherine». Se inclinó hacia mí, esbozando esa horrible sonrisa. «Oh, una vez hubo un hombre con orejas, ya ves». Me puse la mano sobre las orejas y empecé a correr mientras ella cantaba más fuerte y me perseguía. «En la oscuridad de la noche, él vendrá por ti». «Basta, Catherine», sollozaba. Corrimos por el pasillo y, al entrar en mi habitación, intenté cerrar la puerta de golpe y dejarla fuera. Ella apartó la puerta y se abalanzó sobre mí, sonriendo y cantando mientras yo me encogía bajo la ventana. Me cubrí la cabeza con los brazos, sollozando incontrolablemente mientras intentaba bloquearla. Se acercó a mí, gritando ahora la canción y apretando las manos como si fueran garras mientras caminaba hacia mí. Pero se detuvo de repente y, al prolongarse el silencio, abrí los ojos y la encontré mirando por la ventana mientras se inclinaba sobre mí. Estaba mirando por la ventana, fascinada por lo que veía allí, y ese nuevo juego era casi más aterrador que la canción. Su rostro tenía una expresión que yo no estaba acostumbrada a ver. Estaba sorprendida, insegura de lo que estaba viendo, pero también parecía que había terror allí. Algo fuera de la ventana la había asustado de verdad, y me levanté para asomarme por debajo de su brazo y poder ver también. Parecía que me estaba asomando una de mis pesadillas. De pie en la calle, justo debajo de una farola, había un hombre con un disfraz de conejo gris hecho jirones. No era como un disfraz de Halloween, algunos de los cuales parecían más un pijama que un disfraz, sino que era un traje completo de pieles grises de aspecto natural.
y el pelaje se enredaba como un animal de peluche al que hay que cepillar. La cabeza estaba oculta por una capucha negra y una especie de capucha del disfraz que se deslizaba sobre la cabeza, y la cara era una nada negra y plana mientras miraba fijamente a nuestro edificio. No a nuestro edificio, sino a nosotras. Encima de la capucha, alguien había grapado un par de delgadas y escuálidas orejas de conejo grises, una de las cuales se inclinaba en un ángulo casi alegre. Se paró en la calle y nos miró fijamente. Mi hermana y yo nos quedamos heladas de terror al ver al legendario hombre conejo. De repente, oí un tarareo ronco y sin melodía que provenía de la calle, y que sonaba sorprendentemente como la cancioncilla de Catherine. No tenía palabras para acompañarlo. Solo tarareaba y miraba fijamente, y creo que ambas sentimos un deseo casi magnético de devolverle la mirada. Era como la escena de una película de miedo en la que el monstruo está al descubierto y rezas para que ninguno de los personajes sea tan estúpido como para enfrentarse a él. Sin embargo, en tu corazón sabes que uno de ellos lo es. Catherine, al parecer, era esa. La agarré del brazo cuando se apartó de la ventana. Me miró, con un rostro lleno de ira confusa y de inseguridad. Estaba claramente en desacuerdo consigo misma, y mi hermana no era alguien que estuviera acostumbrada a no estar segura de sus actos. Era una mocosa, y era un peligro, pero siempre había creído que todo lo que hacía era un proceso calculado de riesgos y recompensas. Sin embargo, eso era otra cosa. Eso era ella actuando en contra de su voluntad. Después de todo lo que había cantado sobre que el hombre conejo venía por otros, parecía que había venido por ella. Apartó la mano y salió de mi habitación. Cuando oí que la puerta principal se abría y se cerraba, volví a acercarme a la ventana, esperando que apareciera. El hombre conejo seguía tarareando. Seguía observando, como si intentara llamarme a mí también. Sentí la atracción de verdad, pero mi miedo me mantuvo pegada al sitio. Me agarré con fuerza al marco de la ventana. La pintura se asilló un poco al agarrarla con los dedos, y al día siguiente encontraría sillas bajo mis uñas, aunque no me di cuenta el resto de esa noche. Entonces apareció en el patio trasero, caminando como una sonámbula y dirigiéndose a él mientras saltaba la cerca de malla metálica que separaba el patio de la calle. Le tendió la mano, y ahora podía oír a ambos tarareando aquella odiosa canción y mirándome fijamente. Me llenó la cabeza como una colmena de abejas, y apoyé la cabeza contra el cristal mientras rezaba para que se detuviera. No habría forma de resistir si ambos cantaban, y podía sentir la atracción mientras intentaban arrastrarme también hacia la puerta. Después de unos 60 segundos de tararear y observar, ella le tomó la mano y los dos desaparecieron por la carretera. Mis padres llegaron a casa 3 horas después y me encontraron acurrucada en el suelo de mi habitación, sollozando y balbuceando, mientras me mecía y murmuraba sobre el hombre conejo. Registraron la casa inmediatamente, pensando que mi hermana había ido demasiado lejos. Por fin me había asustado demasiado, y ahora iba a tener que responder por ello. Mientras mi madre se sentaba conmigo, tratando de consolarme, mi padre revolvía la casa buscándola. Estaba claro que esperaba que estuviera escondida en algún lugar de la casa, probablemente corriendo cuando oyera abrirse la puerta principal. Al no encontrarla dentro, fue a buscar a las casas de sus amigos. Las familias le dijeron, a menudo malhumoradas, que no habían visto a Catherine, pero que lo llamarían si la veían. Entonces se preocupó, yendo a buscarla calle arriba y calle abajo, esperando que se hubiera escondido en algún lugar por miedo a las represalias. Todo el tiempo, mamá intentó calmarme y sacarme una respuesta directa. Al cabo de una hora,
Empecé a hablar del hombre conejo y de cómo había venido a buscarnos y cómo Catherine se había ido con él. Empezó a enfadarse, diciéndome que estaba cansada de oír hablar del maldito hombre conejo. Sin embargo, cuando me negué a desviarme de mi historia, empezó a tomarme un poco más en serio. Se llamó a la policía, se registró el barrio, se interrogó a la gente y se rastreó el bosque durante la siguiente semana y media. No se encontró ninguna señal de mi hermana, ni del hombre conejo. No se encontró ninguna señal de ninguno de los niños secuestrados por el hombre conejo ese año. Eso fue hace 15 años. El hombre conejo solo se llevó a uno más, una niña de 7 años, en la víspera de Navidad, y luego no se le volvió a ver. Nunca encontraron los restos de ninguno de los niños que secuestró, y nunca se detuvo a nadie en relación con los secuestros. Nunca se encontró ningún traje de conejo, ni se descubrió un arma homicida en el bosque. Quienquiera que hiciera esas cosas simplemente dejó de hacerlo. Ahora tengo 27 años y mi propia hija tiene 8. Su padre no está involucrado, lo que nos deja mucho tiempo para nosotras solas. Una noche me estaba preparando para ir a la cama, con Emily jugando en su habitación antes de acostarse, cuando oí algo que me hizo detenerme en seco. La melodía. Una melodía familiar que todo el mundo en mi ciudad conocía. Se deslizó por el pasillo. La melodía no fue lo que me detuvo. Fue la letra la que me hizo estremecer. Las palabras que cantaba me transportaron al pasado y, de repente, tenía 12 años y veía a mi hermana mayor arrastrarse hacia mí mientras cantaba esas mismas palabras de odio. Sin embargo, la voz que las cantaba era infantil y entonaba las palabras sin más cuidado que el que hubiera tenido para cualquier canción infantil. Había una vez un hombre con orejas. Ya ves, en la oscuridad de la noche, él vendrá por ti. Te arrastrará a los bosques tan verdes y allí roerá tus huesos. Pronto vendrá el hombre conejo para llevarte lejos de tu padre y tu madre. Pronto vendrá el hombre conejo y tu alma le pertenecerá. Me asomé por la esquina del marco de la puerta y la vi en el suelo jugando con bloques, ajena a lo que estaba cantando. «Emily», le pregunté, intentando que no supiera que me había asustado. «¿Dónde has oído esa canción?». Se levantó y se dirigió a su cama, soltando una risita mientras se metía bajo las sábanas. «De la señora divertida». «¿Qué señora divertida?», pregunté, agachándome para arroparla, pero encontrando mis manos incapaces. «Viene y canta por la noche. A veces, después de que te duermas, me despierto y la oigo cantar. Cuando me asomo a la ventana, está de pie en la calle. Tiene las orejas encima de la capucha, mami. ¿No es una tontería?». Le dije que lo era, pero no tenía ganas de reírme en lo más mínimo. Emily está ahora en mi cama, durmiendo a gozo, mientras yo hago esa advertencia a todos aquellos cuyos hijos hayan escuchado también esa canción. Me temo que no es una leyenda urbana, no es un invento. El hombre conejo es real, y parece que ya no está solo. Viene por nuestros hijos otra vez, y yo, por mi parte, no quiero perder a mi hija por culpa de ese asqueroso de sus hijos. Mientras estoy aquí escribiendo, casi puedo oírlo en la brisa. Pronto vendrá el hombre conejo, como si alguien lo cantara fuera de mi ventana, para llevarte lejos de tu padre y tu madre. Emily se mueve en su sueño. Pronto vendrá el hombre conejo. Parece que no solo está en mi cabeza, y tu alma le pertenecerá. Me temo que ya es demasiado tarde.